invitación. Entiendo más que una invitación personal, es mi calidad de abogado de la Defensoría Popular. Quiero aprovechar de contarle en un par de minutos que la Defensoría Popular somos un grupo de abogados y otros trabajadores por los derechos que en los últimos años nos hemos propuesto acompañar a los movimientos sociales, a los luchadores sociales, precisamente en el ejercicio del legítimo derecho que es la protesta social. En ese contexto creo que hemos tenido la maravillosa oportunidad de poder compartir con distintos luchadores sociales. Hemos trabajado con todo el tema vivienda, lo que dice relación con los sin techo, con los compañeros deudores habitacionales, con quienes por lo demás creo que nos formamos como luchadores sociales hace muchos años. Hemos acompañado el proceso de los estudiantes, hemos incipientemente acompañado el proceso de algunas comunidades mapuches también en su legítimo lucha por la recuperación de sus territorios. Hemos acompañado también en general a la disidencia política en Chile. Probablemente uno de los papeles más destacados que nos ha correspondido jugar como defensoría ha sido precisamente la defensa o dentro del contexto de la protesta social, la defensa de lo que resulta de la lucha callejera. Y así entonces nos hemos vinculado con los chicos anarquistas o de ideas libertarias de Casa Ocupa, que han sido fuertemente criminalizados, por dar algunos ejemplos. Pero en lo fundamental, la invitación que me hacen para esta conversación dice relación, sin duda, con un tema que a nosotros nos vincula como defensoría, cuál es la represión y la criminalización de la protesta social. Por supuesto que hay coincidencia con lo que dice el Peñi. Obviamente todos sabemos lo que ha sido la represión histórica al pueblo mapuche y en general a los pueblos indígenas. Otro tanto nos corresponde a quienes vivimos en la ciudad, en lo que dice relación con la represión y con la criminalización de la protesta. Para nosotros como Defensoría Popular, y hemos tenido la ocasión de compartir también algunos espacios con algunas organizaciones de otros países, esto es un patrón común para América Latina. Desde hace muchos años, por lo menos los últimos 2 o 3 gobiernos de la concertación, y por supuesto que este con mayor razón, se han encargado de querer convertir a la protesta social en un delito, en un crimen, de querer catalogar en consecuencia a los luchadores sociales en delincuentes, de querer visibilizar siempre los hechos que limitan, si se quiere, con lo ilegal. Pero por supuesto que al Estado chileno no se ha preocupado y no le interesa visibilizar cuál es el contenido de la protesta social. Nosotros hemos señalado las instancias formales, fundamentalmente en los tribunales, y creo que es una lucha importante que hemos dado, y modestamente creo que hemos dado pasos importantes, en señalar que efectivamente la protesta social, lejos de constituir un delito, es un derecho humano fundamental. La protesta social está contenida como tal en la Constitución Política de la República y en distintos instrumentos internacionales. Claro, formalmente no se llama así, pero formalmente en la Constitución, por ejemplo, reconocemos este derecho, el derecho a la libertad de expresión, o el derecho de reunión, o el derecho a presentar peticiones a la autoridad. Son todas garantías que están contenidas formalmente en la Constitución. Y yo me atrevería a decir que en todas las constituciones, por lo menos en Latinoamérica, están incluso casi una letra muy similar. Por lo tanto, para nosotros la protesta social es en tanto derecho humano fundamental, por supuesto que ha tenido que ser defendida, y no solamente defendida en los tribunales jurídicamente, sino que también tiene que ser defendida políticamente y permanentemente. Porque aquí lo que hay, en estos tiempos, en este quinto gobierno de la concertación, se consolida el proyecto, o se consolida la idea de querer criminalizar la disidencia. Aun cuando en Chile, cuando se dice que vivimos un Estado democrático, o un Estado social democrático de derecho, así lo llaman formalmente, se supone que la disidencia es parte inherente o parte integrante de una sociedad que se dice democrática. Disentir, pensar de manera distinta. Y eso efectivamente no es observado, no es respetado en Chile. Y así han sido fuertemente criminalizados, por supuesto que los sectores más pobres de este país, pero por supuesto otros sectores también. Porque hoy día, por ejemplo, la circunstancia de ser joven y vestirse de negro es ser objeto de persecución penal. Porque a la inteligencia en Chile se le metió y se le ocurrió entonces que todos los chicos que usan capuchas negras eventualmente están conspirando, eventualmente pueden estar pensando en poner bombas. Y sobre todo, si estos chicos que visten polerones negros visitan casas ocupas, discúlpenme la expresión, están cagados. Porque claro, lo que ocurre acá es que hay un estigma, ¿verdad? Por lo tanto, y estos estigmas se van construyendo, ya no es el chascón, el barbón solamente. Probablemente la mayoría de los que estamos acá con ciertos años en el cuerpo, probablemente ya no somos el principal objeto de la represión. Probablemente.
pero el estigma que hay respecto a un sector importante de la población, cuál es la juventud que pelea, sobre todo los chicos secundarios, que pueden dar cuenta de aquello, de qué manera se ha barrido con ello. Lo que ha ocurrido en Chile en el último tiempo, nosotros tenemos un pequeño registro como Defensoría Popular que nos ha correspondido acompañar a distintos luchadores sociales, particularmente durante este último tiempo son los estudiantes, y particularmente los estudiantes secundarios, porque yo creo que ese es un tema que a todos nos corresponde y nos correspondería analizar más profundamente, pero acá la parte más fea, digamos, la parte podrida de la torta se la han llevado a los sectores de los secundarios y sobre todo los secundarios de los sectores populares. Porque con todo, afortunadamente, con toda la represión que han vivido los chicos de los emblemáticos, es distinto a ser secundario en un colegio emblemático, a distinto a los estudiantes de Quilicura, a los estudiantes de Pudahuel, de Maipú, y por nombrar solamente algunos ejemplos. Porque efectivamente la represión ha significado para algunos, por ejemplo, que los particulares subvencionados, los directores hayan contratado matones, ¿verdad? Y le hayan sacado la cresta a los cabros. Y brutalmente le hayan sacado la cresta. Y a ese respecto hay registro. Y a ese respecto hay denuncias también funcionando, ¿verdad? Otro tanto dice relación con la brutalidad policial que todos conocemos, ¿verdad? Y desde mayo hasta diciembre se sucedieron, entiendo yo, casi 50 convocatorias, y en todas y cada una la cantidad de presos, de detenidos ilegalmente, yo creo que por lo menos bordea los 10.000 durante el año 2011. Y la mayoría de esas detenciones fueron declaradas, casi en su mayoría, ilegales por los tribunales, porque bastó la intervención modesta de la Defensoría Popular en señalar lo mismo que les vengo contando a ustedes, que la protesta es un derecho humano fundamental que no constituye delito. Por lo tanto, aquí el delito, quien lo comete son los funcionarios policiales, al detener ilegalmente a la gente. Recuerden ustedes que en los momentos más álgidos de esta revuelta social, por lo menos en un día habían 200, 300, hasta 500 detenidos. Ni hablar si nos situamos para atrás lo que ocurrió en el gobierno de la hoy día ciudadana, otrora presidenta Bachelet. En el contexto de la Revolución Pingüina del año 2006, hay que recordar que en un solo día fueron detenidos, y más de un día fueron detenidos 1.000 chicos al día. ¿Se recuerdan, verdad? Cuando fue el movimiento del 2006. Pues claro, estos gobiernos, afortunadamente, los 4 gobiernos anteriores a la concertación y este quinto, no carga con la violación masiva de los derechos humanos como conocimos en dictadura, afortunadamente. La desaparición forzada no ha sido masiva. La ejecución extrajudicial ha existido. Y hay cuánto, hay 20, 30 casos a lo largo de estos gobiernos de la concertación, y suman y siguen, porque no solamente las muertes han sido en contra de los Peñas, el pueblo mapuche, y ahí lo nombró bien el Peña, está Alex Lemun, Mendoza Collillo, Matías Cachileo y otros tantos. Pero existen otros más, existe el Daniel Menco del Norte, que era estudiante, existe la Claudia López, existe una lista grande. Afortunadamente los gobiernos de la concertación entonces decía, no han cometido los delitos más horrorosos que nosotros conocimos como sociedad chilena, ¿verdad? Que dice relación con la desaparición forzada. Pero sí la tortura, por ejemplo, es parte integrante y es parte del cotidiano de las policías. Sí las detenciones ilegales, a propósito del contexto de la protesta social, son pan de cada día también en este país. Por lo tanto, yo me quedaría en señalar que asistimos a un momento, yo creo, de mayor alcance de la criminalización. A mí ya a esta altura del partido no sé si risa, susto no me da lo que la amenaza de Gispetes, pero hace 2 días todos vimos que la respuesta punitiva del Estado, ¿cuál es? Ley antiterrorista por la quema de los bosques. Yo creo que a ninguna persona con sentido común los pasa de manera indiferente la circunstancia de la muerte de 6 o 7 personas, ¿verdad?, en el contexto a nadie, por supuesto. Pero otro tanto es la brutalidad con que sale el gobierno a decir ley antiterrorista, y lo que respecta a Santiago, el episodio de la marcha en el contexto de la muerte de Matías Cachileo, que resulta quemada una micro del Transantiago, y no es curioso que se quemen las micros del Transantiago, no es curioso que se quemen. ¿Por qué las micros del Transantiago se queman? Porque el Transantiago es un servicio como las hueas, y digámoslo. Entonces, claro, uno no puede hacer esa defensa al tribunal, por supuesto que no la puede hacer, pero se explican, y no se explican entonces con la torpeza del ministro del Interior, que dice ley de seguridad del Estado para estar preso. Por lo demás, tienen preso a un chico que no tiene ningún grado de participación, porque otro tanto, y ustedes lo saben muy bien, han sido los montajes en este país, y los montajes de más baja monta hasta de más alta monta. Y ahí, a propósito de Gispetes, está el caso del Manuel Olate, que arriesgaba a ser extraditado a Colombia.
arriesgaba a ser extraditado a Colombia. Vale decir, si nuestros tribunales de justicia le hubieran comprado el cuento, lo más probable es que el Manuel Orlando podría estar muerto. Porque en mi impresión no hubiese sido mal el caso que dé un paso en Colombia y podía ser hombre muerto. Y ese montaje se desbarató, ¿verdad? Luego vino también el que fue lo más ridículo del caso del ciudadano pakistaní, ¿verdad? Que tenía no sé qué explosivo industrial, este otro, resultó ser un fiasco. El caso Bomba, yo creo que casi todos lo conocen, que aun cuando estamos en el juicio oral, aunque muchos no lo entiendan, nosotros tampoco lo entendemos, ese caso ya está ganado. Pero también resultó ser un montaje. El caso de la vaca esta, de la moto de la vaca de hace unos días, por favor, ella, yo no sé si ustedes escucharon en el noticiero del Canal 13, dice, me lanzaron una molotov, yo la esquivé y cayó arriba de la moto. Y uno ve la imagen y le van a decir, ¿y qué se fumó esta mujer? O sea, ¿qué está hablando esta mujer? Claro, entonces, claro. Y así resulta entonces que han pasado muchos chicos por mucho tiempo presos, y presos en condiciones extremas. Estar preso en la unidad especial de alta seguridad, que es la cárcel de alta seguridad como se conoce, ese es un régimen de tortura blanca a la luz del derecho internacional. Eso significa estar 22 horas encerrado en un espacio de 2,5 metros por 1,5, 22 horas diarias encerrado. Y claro, después resulta ser que esto se cae al suelo porque no hay ningún antecedente. Podría contarles muchas experiencias más de lo que nosotros hemos hecho. Pero yo quiero resumir la intervención de ahora señalando en que yo creo que como siempre hay que estar alerta, porque el actual proceso de criminalización significa, por un lado, la brutalidad policial, que lo más probable es que casi todos los que estamos aquí presentes la hayan vivido. Lo más probable es que casi todos, si no han sido apaleados, han sido gaseados, han sido injustamente vejados en sus derechos por la sola circunstancia de pretender ejercer el derecho a la protesta social. Otro tanto es esa relación con la persecución penal injustificada. Los fiscales andan llorando, el Ministerio Público anda llorando que les falta plata, que no tienen recursos, que esto, este otro. Bueno, invierten cuantiosos recursos en la persecución de delitos políticos. Entonces lo que debiera hacer la Fiscalía y el Ministerio Público es abocarse derechamente a la persecución del delito. Otro tanto dice relación también entonces con la invisibilización de la protesta social, ¿verdad? Y en ese camino yo creo que hay que avanzar. Hay muchos compañeros de medios de comunicación alternativos que han tratado el tema en términos de, en primer lugar, denunciar de la criminalización y luego dar cuenta de los resultados también, que finalmente, sumando y restando, por lo menos es para nosotros una tremenda satisfacción, porque al final del día no es todo tan dramático. No es todo tan dramático porque yo creo que nosotros como organización hemos ayudado modestamente a la lucha de los movimientos sociales. Yo creo que muchos de los luchadores sociales se sienten acompañados en el proceso, se sienten con la tranquilidad que efectivamente pueden seguir peleando. Lamentablemente, en la mayoría de los casos a ustedes les corresponde poner el cuerpo, y créanme que uno siente aquello, uno logra sensibilizarse en esos términos, pero yo creo que se hace la combinación perfecta. Hemos avanzado, hay médicos populares que se han constituido más inorgánicamente que la defensa, pero se han constituido en comisaría en otras instancias. Están los compañeros observadores de derechos humanos que han jugado un papel importante, sobre todo en la lucha callejera al último tiempo. Están los compañeros audiovisuales que trabajan en medios alternativos, y eso también es un tema que finalmente debemos convocarnos, debemos agruparnos, porque yo tengo la impresión, una opinión muy personal, tengo la impresión que este marzo va a partir caliente. Yo creo que estamos muy cerca en Chile de tener educación gratuita, educación para todos. Yo tengo la firme convicción de eso, y eso va a ser sin duda el resultado de la lucha del pueblo organizado. Y a eso hay que resistirlo. Y que de mejor manera se resiste organizado. Con eso me quiero quedar, compañero. Muchas gracias por la invitación. Movilización. De partida tal como voy a tomar algunas palabras que decía Rodrigo, que el caso más complejo que se nos ha presentado es de los estudiantes secundarios, y en cuanto a represión y en cuanto también al estado de la movilización. Los estudiantes secundarios muy bien se le vio en términos paternalistas, de que se le veía un apoyo, pero más allá no se hacían partícipes con ellos. Por eso no es casualidad que hoy día tengamos alrededor de más de 20 colegios en toma. Sin embargo, la gente lo ve de lejos, apoya, sin embargo no se hace partícipe de las problemáticas que ellos tienen, y tampoco más allá, aparte de ayuda legal que tuvimos con muchos casos. O sea, nosotros tampoco, una de las fechas marcadas de represión que tenemos es el 4 de agosto, el día en que no se nos dejó marchar a los estudiantes secundarios que habíamos convocado a una marcha.
se nos reprimió, no nos dejaron marchar por la Plaza Italia, después ni siquiera nos dejaban pasar al Parque Forestal, y ese mismo día fue cuando convocamos una marcha a las 6 de la tarde y después también se produjo tal tipo de represión que incluso muchos colegios terminaron mojados por el guanaco, muchas barricadas en Santiago también, las cacerolas que volvieron a aparecer, y eso a nosotros nos parece un hecho totalmente importante. En cuanto a eso, nosotros tuvimos muchos detenidos en ese día. Incluso a mí me tocó ver el caso de cerca de una compañera que no habían comisaría en Santiago, porque a nosotros siempre nos derivan a la tercera comisaría, la derivaron a San Miguel, y esa compañera no apareció en 3 días. Después de eso ya nos explicaba que la habían dejado incomunicada, que no pudo comunicarse con nadie del liceo y tampoco pudo comunicarse a su familia. Esos casos de represión tuvimos este año, y casos también mucho más graves. O sea, tuvimos compañeros que incluso en Providencia, autos extraños circulaban por los colegios, y ¿qué hacían? A los voceros justamente los llevaban en auto y los amenazaban. Y le decía simplemente, no sigas en esto o no sabes lo que te va a pasar, o cuánto seguimiento a las casas, o cuánto también tuvimos nuestros celulares intervenidos. O sea, que de repente nos llamaban y nosotros veíamos que nuestros celulares no sonaban porque simplemente no intervenían las llamadas, y muchas veces nos dejaron incomunicados hasta con nuestras familias. Entonces, en base a eso, nosotros tuvimos tal casos de represión, incluso cuando nos rodearon nuestros colegios. Muchos colegios estuvieron sitiados el 24 y 25 de agosto. O sea, no nos dejaban ni salir, no nos dejaban ni entrar, nos pedían control de identidad, y por simple control de identidad se llevaban detenidos a nuestros compañeros. Entonces, en base a eso, el movimiento secundario no tuvo el apoyo que también necesitaba. O sea, nosotros tratamos de hacer pública todas las denuncias de violación a los derechos humanos, porque en definitiva eran eso, y nosotros cada vez nos quedamos más solos. Y eso yo creo que de repente, que este es el caso de nosotros tenemos que reflexionar como movimiento social, porque si bien nosotros muchas veces nos mostramos apoyando a los estudiantes, no nos hicimos partícipes de ese proceso, no nos hicimos partícipes de construir, no nos hicimos partícipes de cuestionar. Incluso muchas veces nosotros hacíamos cosas mal y nos decían, no, sí está bien, pero sin embargo nunca entramos a criticar lo que hizo el movimiento social. Hoy día los estudiantes secundarios se encuentran solos. Y eso es un caso sumamente complejo, porque en base a eso nosotros desde el mundo secundario no tuvimos ninguna victoria política, ni por más pequeña que sea. Ni siquiera nos quedamos con los primeros que nos habían ofrecido en la primera mesa de trabajo con el gobierno, que nos decía, para los quintiles más bajos les vamos a dar una rebaja del pase escolar. Nada. Hoy día nosotros conseguimos el proyecto de desmunicipalización estaba de antes que empezaron estas movilizaciones. Por también discusiones que dieron movimientos estudiantiles anteriores a nosotros. Sin embargo, esa desmunicipalización que nosotros tenemos hoy día, que nosotros cuestionamos que de la municipalidad pase a un órgano dependiente del Ministerio de Educación, eso está pasando simplemente a una alcaldización. Se está quedando a cargo los alcaldes de la educación, ¿no? Lo que nosotros también sostenemos que no le corresponde ni a la municipalidad ni al gobierno de turno, porque las políticas estudiantiles cambian. O sea, acá tenemos alcaldes que simplemente no invierten en educación y les da lo mismo, y así es como deja morir la educación pública. Entonces, en base a eso, hoy día nosotros nos hacemos el cuestionamiento, incluso muchas veces nosotros desde nuestras organizaciones no cuestionamos, ¿y cuándo será el día en que el movimiento social deje de ser tan paternalista con nosotros? Porque al final ya no es un movimiento social, y es que decir, sí, los cabros están bien. Sin embargo, no son capaces muchas veces de nosotros construir asamblea ciudadana, que es un término que está tan de moda que antes no se había dado. Sin embargo, de esa asamblea ciudadana, más de contarnos nuestros problemas, que aquí en tal sindicato se despidan tantas personas, que nos cancelaban tantas matrículas en este tiempo de movilización, ¿cuándo nos íbamos a llegar a cuestionar el poder? Y en eso, asamblea ciudadana están avanzando. Sin embargo, más allá no se ve una real construcción. Hoy día nosotros también tenemos casos porque no solamente existe la represión policial, nosotros también tenemos la represión de nuestros directores.
El caso de Providencia es uno de los casos más complejos que tenemos, y también el caso de Ñuñoa, cuando se están despidiendo profesores. Y eso está pasando también pasó en La Florida, también pasó en Puente Alto. Tenemos distintos tipos de denuncias. Y en base a eso tenemos compañeros que, por un solo hecho político, no van a seguir en sus colegios. Y hoy día hay una lista en el Carmela Carvajal, hay una lista en el Liceo de Las Torres donde dice ellos no van a seguir. Y por el simple hecho de ser voceros, no por ningún tipo de destrozo en los colegios, ningún tipo de valijamiento que se lleven algunos, nada. Estos colegios están en condiciones impecables. Sin embargo, por un hecho de que la B es un ex CNI, un ex DINA, tenemos el caso de que ellos no quieren a los chiquillos en los colegios. Y que tenemos casos incluso hasta compañeros por ser militantes lo están echando. Y compañeros que ni siquiera estuvieron tan activos en este tiempo de movilización, pero sí fueron agitadores sociales. Y a ellos se les va a expulsar de los colegios. Hoy día tenemos también que no existe un compromiso real de las direcciones de los colegios en no aplicar sanciones a nuestros compañeros. Y que de partida se nos declare remitente, sabiendo que ni siquiera tuvimos un tiempo de clase normal. Nosotros no pasamos más de 3 meses en clase. Sin embargo, pasamos más de 7 meses en toma. Entonces, son tan escasos que no solo quisiera enfatizar en la represión policial, sino que también cómo nosotros nos vamos a hacer partícipes de construir, de llegarnos al cuestionamiento del poder, y nosotros también cómo portamos como movimiento social en no ser tan paternalistas y empezar a discutir de educación, porque no es solo un tema que le compete a los estudiantes secundarios, a los estudiantes universitarios. Aquí yo creo que todos estamos de acuerdo con las demandas que plantea el movimiento estudiantil, y que en un momento lo asumimos como movimiento social cuando tuvimos más de 250.000 personas marchando por las calles, cuando tuvimos más de 1 millón de personas acá en el Parque O'Higgins. Sin embargo, después nos fuimos apartando de eso. Y después de qué pasaban los apoyos que teníamos de un principio, cuando a nosotros nos ofrecían clases en nuestros mismos colegios, cuando estudiamos en Toma, no pasábamos más allá de la moneda de 100 pesos y decir, sigan chiquillos, pero nada más. Entonces, también el caso de los secundarios es complejo, porque también nos encontramos con adolescentes que pasaron más de 7 meses en Toma y hoy día no asumen que tenemos que pasar un nuevo estado de movilización, donde muchos de nuestros compañeros, y quisiera enfatizar en esto, se fueron hasta de sus casas. Y ese fue el juego en que caímos porque tampoco queríamos soltar los colegios, porque nosotros sabíamos que si soltábamos los colegios podía venir una recuperación de clase express y que todos nuestros compañeros lo dejaran pasar de curso. Pero en base a eso después empezamos a discutir que la toma ya no era un método de presión y que teníamos que pasar un nuevo estado de la movilización, porque nuestros compañeros el próximo año no van a querer toma. Y yo me aseguro que muchos de los que estamos acá tampoco nos van a aguantar que perdamos 2 años. Y también cómo cuestionamos que nosotros somos los colegios, hoy día los colegios que empezaron a movilizarse, empezamos a movilizarnos principalmente por la desmunicipalización, porque nosotros sabíamos que se iban a privatizar nuestros colegios y que iban a pasar de esas super agencias que iban a ser controladas por el Ministerio de Educación, iban a ser agencias privadas. Y por eso no empezamos a tomar los colegios. Sin embargo, si hoy día nos damos cuenta, la educación pública, en base a las soluciones que buscó el gobierno para que nosotros no produjéramos ningún método de presión, eso, el Salvemos el año escolar, las clases online, no hizo que tuviéramos una fuga de alumnos que hoy día se traduce del 33% de las matrículas, hoy día estamos bajando a casi el 30%. Incluso muchos están afirmando que nos estamos acercando al 28%. Entonces para nosotros también es complejo. Y tenemos que buscar otro método de movilización, y también nosotros cómo le hacemos la defensa a nuestros compañeros que hoy día se encuentran sin matrícula en Providencia, cómo nosotros nos hacemos partícipes de esa funa a la vez, que simplemente se está siendo encabezada por estudiantes, pero la ciudadanía no se está haciendo partícipe. Nosotros estamos
yo me imagino que todos acá estamos a favor de la educación pública, de la educación gratuita y de calidad para todos. Sin embargo, nosotros tenemos que ser juntos los que construyamos este proceso, porque no le podemos dejar a los estudiantes secundarios que hoy día están en toma y decir, ya chiquillos, los apoyamos. Sin embargo, nosotros no somos capaces de cuestionar lo que está haciendo este movimiento estudiantil. Y no cuestionarlo en mala, como muchos lo llamarían, chiquillos están perdiendo clases, que se está disminuyendo la matrícula, sino que también cómo nosotros nos aportamos a construir. Como nosotros construimos distintas instancias, como son las asambleas ciudadanas, que hoy día, por ejemplo, hay asambleas ciudadanas que están posicionadas, como la de Ñuñoa. Sin embargo, me pregunto, en Providencia recién se están construyendo estas asambleas ciudadanas, me pregunto, en Santiago, ¿cuándo? Y en las otras comunas. En las otras comunas donde más fueron apaleados nuestros compañeros. Tenemos compañeros que cuando se tomaron los colegios, después de eso los desalojaron y pusieron corriente para que no se pasaran por las rejas. ¿O cuántos compañeros expulsados tenemos? ¿Cuántos compañeros con cancelación de matrícula? ¿Cuántos compañeros con persecución política? Y eso a nosotros a lo mejor nos tocó leve, como los colegios emblemáticos, porque yo soy del Liceo 1 y a todos nosotros nos van a asegurar la matrícula. Sin embargo, los compañeros que son de particular subvencionados, de particulares, esos reglamentos internos con que se rigen los colegios son totalmente arbitrarios. Hay colegios que hace 20 años no cambian su reglamento interno y que tienen los mismos reglamentos por toda la gama de colegios que tienen su sostenedor. O sea, los salesianos hace mucho tiempo no hacen una reflexión para cambiar estos estatutos que muchas veces se traducen en que cuando el candidato a presidente del centro de alumnos se declara laico, no lo dejan ser porque un poco más es un anticristo y va en contra del perfil de los salesianos. Entonces todas esas cosas nosotros nos tenemos que empezar a cuestionar y a posicionarnos. Hoy día vamos a pasar un nuevo estado de la movilización. A lo mejor ya no van a ser la toma de colegios, van a ser las grandes movilizaciones nacionales, pero para eso nosotros más que apoyo necesitamos que el movimiento social construya, que no solamente nos tienen que dejar las decisiones a nosotros, y nosotros también cómo vamos construyendo un eje programático, como nosotros vamos construyendo un eje programático para que en las próximas elecciones no nos metan el dedo y empezar a avanzar en el plebiscito. Hoy día se formó una comisión bicameral para empezar ya a redactar una nueva constitución, y eso ¿participó el movimiento social o lo van a hacer en cuatro paredes? Y esas no son las demandas del movimiento. Entonces nosotros ahí tenemos que ver cómo nosotros construimos en ejes transversales en la salud, ejes transversales en la vivienda. Hoy día las fichas de protección social, que sus puntajes van a ser desconocidos, y eso tanto a pobladores como a estudiantes nos afecta porque nosotros no vamos a tener acceso a las becas. Entonces hay que construir ejes transversales y el movimiento social se tiene que hacer partícipe de esto. A lo mejor marzo va a ser un tiempo acalorado de la movilización. Esperamos que así sea, pero para esto nosotros tenemos que ir en perspectiva de que ya pasó un nuevo estado de la movilización y que el movimiento estudiantil se tiene que proyectar y dejar también muchas veces esos rencillas que tenemos entre organizaciones sociales. O sea, no hay un tipo de rencillas que... O sea, está de repente la UT por un lado, están los estudiantes secundarios por el otro y los estudiantes universitarios, y muchas veces nos pasó. Incluso el divisionismo de la misma izquierda no hace que el gobierno se quede tranquilo, dividir para gobernar. Entonces nosotros también cómo vamos avanzando en esos ejes para empezar a perspectivar el movimiento social. Bueno, mi nombre, yo soy Jorge Murúa, estoy en el departamento de conflictos de la CUT y desde ahí hemos, justamente la visión que han entregado ustedes del diagnóstico de la realidad. Los trabajadores también la vivimos cuando tenemos este poquito derecho a huelga, lo hicimos válido, también recurrimos a tomas, pero a tomas de empresas, ¿ya? Y en ese aspecto yo creo que el gobierno también nos está tirando un mensaje cuando nos dice que aquí va a venir una ley antitoma, ¿ya? Nosotros hemos ejercido el derecho a toma de empresa y peleando ahí entre el derecho laboral y el derecho penal que está ahí entre medio, entre el derecho a propiedad y el derecho a nosotros a tener la huelga. Pero efectivamente la pregunta para el abogado también es qué estado de avance ha tenido esta ley, ¿ya? Sabemos que el gobierno la quisiera tener antes de marzo, como ya la compañera anuncia que marzo es parte potente,
Pero también señalar que, aparte de la pregunta, señalar que efectivamente nosotros, la CUT, los estudiantes secundarios, principalmente en el territorio, efectivamente en un principio, al inicio de esta movilización, partimos separados, pues como los estudiantes partieron antes en la lucha, primero en la reivindicación, como explicaba la compañera, pero también hubo un minuto en que la CUT adelantó un paro nacional, que estaba proyectado a octubre, y lo adelantó al 24 y al 25 de agosto. Y ahí en el territorio efectivamente logramos un ejercicio de unidad social, ¿ya? Que nos permitió, por ejemplo, que lo que mencionaba el compañero Quilicura, ese territorio se movilizara no solamente en las mañanas de ese día, sino que en la noche, con amplios cacerolazos, amplias marchas, y desde ahí que el movimiento social se juntó, se unió. Ya, pero se unió en la práctica, no como un hecho de obligado, un hecho que estuviera predicho, no, fue así. Y los compañeros secundarios tuvieron el valor de juntarse también con nosotros y simplemente a todos los puntos. Bueno, el proyecto Ginspeter peligrosamente ya dio su primer paso. Fue por mayoría aprobado en la comisión, no me recuerdo exactamente, bueno, no me recuerdo la verdad con exactitud con cuál comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Fue aprobado con mayoría, por voto mayoría. Yo entiendo que el camino natural de esto debiera ser que ninguno de los parlamentarios de la concertación, respecto a los cuales tengo profundísimas diferencias, respecto de todos y cada uno, espero que los bandidos que llevan dentro no lo saquen ni por un solo instante a ese respecto. No tengo duda alguna que los parlamentarios y los diputados del Partido Comunista no van a votar favorablemente eso. Respecto a eso no tengo duda. Pero respecto de todo lo otro de la concertación sí tengo mis dudas. Y espero que no vayan a dar su voto, porque ya dio el primer paso, digamos. Porque por lo demás lo que hay en este proyecto Ginspeter es la respuesta también bruta, es la respuesta penal que da el Estado chileno a los conflictos sociales. Y lo que hacen entonces en el fondo es pasar los límites del derecho penal. La facultad de castigar que tiene el Estado, que tiene la sociedad, una sociedad que se dice democrático, está delimitado por el propio legislador. Entonces no puede ser que la pachotada de estos gobernantes abiertamente de derecha pase por sobre los límites formales del derecho penal. Por lo menos eso es lo que se entiende, lo que se nos enseña en la academia a quienes estudiamos derecho. Otro tanto pasa en la vida real, digamos. Yo creo que es peligroso lo que ha ocurrido en la primera aprobación. Luego espero que esto no pase, no prospere en la Cámara, derechamente, aún pensando en la composición que hay ahí, y que efectivamente este sea un voladero luce, porque en el fondo lo que hay es la necesidad también del gobierno, lo que existió es la necesidad del gobierno de dar esta respuesta penal con estas pachotadas frente a los conflictos sociales. Me da la impresión que no debería ocurrir más que eso, sin perjuicio de la persecución que hay, lo decía la Daniela. Yo creo que es un tema que también yo pido disculpas por no haberme referido en la primera intervención. Hoy día, en estos precisos instantes, hay compañeros secundarios en toma. Hay compañeros secundarios en toma porque se le ha cancelado su matrícula, ¿verdad? Se le ha negado el derecho a ser alumnos regulares para el año 2012. Obviamente los chicos no tienen otra opción que seguir peleando. Y lo que hay precisamente, nosotros parece que el lunes o martes, precisamente con los chicos de Ñuñoa y Providencia, vamos a interponer un recurso de protección por casi 500 chicos que no están pudiendo ser matriculados hoy día. Entonces yo creo que el llamado que hace la Daniela hay que reforzarlo. Porque aquí no puede ser que efectivamente le entreguemos a los niños una responsabilidad que nos corresponde a todos. Porque finalmente, claro, esto parte como una revuelta estudiantil, a poco andar alcanza un revete distinto y pasa a ser una revuelta social, pero esto no basta solamente por pasar por calle y compañía y echar los 100 pesos en la alcancía, ni tampoco palmetearle el hombro a los chicos y decirle puta que son valientes, o puta que son bonitos, porque son valientes y son bonitos, pero falta efectivamente un mayor compromiso de parte de la sociedad en general, de distintos estamentos, en términos de contribuir. Y hoy día contribuir significa, por ejemplo, estar alerta a la persecución de la cual están haciendo objeto los chicos. Ya pasó la primera oleada de expulsiones, que fue especialmente en el contexto de las tomas mismas, ¿verdad? Junio, julio, agosto. Pero ahora, diciembre, enero, es un tema vital, porque en diciembre, enero se están sucediendo una segunda oleada de represión, que bien lo decía la Daniela, no es el palo del Paco, pero sí es la represión administrativa y la represión política. Y eso indudablemente se va a proyectar para marzo. Ahora, por lo demás, yo creo que ese va a ser probablemente el elemento que va a detonar la movilización en marzo.
la circunstancia que efectivamente va a haber muchos chicos que están impedidos de poder matricularse en sus colegios. Pero ese es un tema que yo creo que hay que abordarlo y obviamente hay que tener presente que por supuesto que la respuesta de la autoridad siempre va a ser el susto que meten con que se van a querellar por ley antiterrorista, ley de seguridad del Estado, por la ley de tomas, por la ley de no sé qué y no sé cuánto. Mira, desde siempre el Estado y los poderosos han utilizado el derecho penal para sus mezquinos intereses. Esta no va a ser la primera ni la última vez. Yo creo que hay que tener la tranquilidad de que frente a la respuesta represiva hay que defenderse. Y afortunadamente yo creo que el camino que ha hecho esta organización de derechos humanos junto a un montón de compañeros que están en proceso de ser abogados, que están aquí presentes y otros que están en las mesas de al lado, yo creo que a poco andar vamos a ser capaces de dar respuesta. Por lo tanto, yo creo que hay que transmitir esa tranquilidad a los luchadores sociales que efectivamente tenemos la posibilidad de defendernos oportunamente.